Bueno, nuevamente conmigo. Entonces, me voy a permitir compartir la pantalla para que empecemos con esta presentación. Pues es que México es un enorme territorio con características muy distintas en el norte y en el sur, con territorios complicados. Entonces, presentamos muchísimas situaciones de emergencia, ¿no? Huracanes, terremotos, inundaciones, la sequía, los incendios, las situaciones de violencia, las situaciones de migración, las heladas, los deslaves, las pandemias, las epidemias y los accidentes químicos. Todos estos han sido a lo largo de la historia los problemas de desastres y emergencias naturales que hemos tenido en el país. Entonces, aquí la atención en salud mental y la atención psicosocial han ido ganando un enorme reconocimiento y un lugar precisamente por las necesidades que presenta la población, ¿no? Y entonces, ante estas situaciones, pues precisamente vamos a tomar en cuenta y nada más repasando porque lo acabamos de ver con Vero y con Karen, pues precisamente estas cuestiones que van a determinar el impacto psicosocial que va a tener el desastre, pues tiene que ver con dos características que ya mencionamos. Una es la naturaleza del evento, ¿no? Las características que tiene un desastre que produce un mayor impacto están en el que sea inesperado y que sea ocasionado por el hombre y que provoque una afección colectiva. Entonces, hace ratito me preguntaban de estas cuestiones de la violencia, ¿no? Cuando son cuestiones de violencia por lo que se genera esta movilización de la población. Y yo precisamente les explicaba, no es lo mismo cómo se percibe un impacto a través de un desastre natural, que sabemos que sí, algunos se pueden predecir y podemos prepararnos, otros no se pueden predecir, pero sí podemos prepararnos. A veces aquellos que son ocasionados por el hombre tienen un mayor impacto en la salud mental de la población, ¿no? Y bueno, por lo general el evento que ocurre sin aviso y no permite establecer medidas de prevención, pues sabemos que es el que va a producir un mayor impacto psicosocial. Y para esto recordemos todos el evento por COVID, ¿no? De la pandemia por COVID. No lo esperábamos, no era algo que hubiéramos vivido antes y entonces al ser algo tan fuera de lo común, pues generó un enorme impacto en la vida y en la salud mental de todas las personas, aún después de que pasamos la pandemia, seguimos viendo las secuelas que va dejando todas las experiencias que se vivieron durante la pandemia, porque fue no solamente el virus, sino todas las circunstancias que rodearon a las personas en el momento en el que nos vemos en esta condición. Y la segunda, pues va a ser precisamente este ambiente y estas circunstancias asociadas, ¿no? Las personas que pertenecen a comunidades más pobres con limitaciones al acceso a los servicios de salud o a los servicios sociales son las más vulnerables. Y como ya lo mencionamos, pues un desastre forma parte de un proceso. De esta manera, durante su desarrollo existe un antes, un durante y un después, pero que se va a vivir de diferente manera dependiendo al ambiente y a las circunstancias que está viviendo la persona en su vida cotidiana. Entonces, ante esto se ve la necesidad de generar este grupo de trabajo técnico en salud mental debido a los resultados adversos para la salud mental en las situaciones de desastre, porque no puede ser una acción aislada, sino que tenemos precisamente que hacer esta vinculación para poder hacer la identificación de casos y la selección de las intervenciones más apropiadas. Y ante las características del país nos hemos dado cuenta que no hay nada más que la vinculación y la coordinación de estos esfuerzos lo que realmente puede generar un sistema que realmente pueda dar respuesta a todas las necesidades de la población. Esto sí quiero explicarles que toda esta acción intersectorial nosotros la hemos podido realizar y montar gracias a la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, que logró reunir a todos los sectores de gobierno para hacer el esfuerzo de generar una mayor conciencia al respecto de la salud mental
y de la prevención del consumo de sustancias en todos los sectores del gobierno. Y entonces esto nos ha dado una enorme plataforma para nosotros poder establecer esta vinculación al interior del sector y en otros sectores del gobierno. Entonces, a través de este trabajo que iniciamos, yo les decía, por la pandemia, por COVID, se genera el grupo de trabajo técnico en salud mental, cuyo objetivo es coordinar la integración de la salud mental y la atención psicosocial, que es a lo que llamamos SMAPs, en las respuestas de emergencia a nivel nacional, fortaleciendo la capacidad de respuesta de las entidades federativas y de las instituciones involucradas en el manejo y prevención del riesgo, la continuidad de la atención y la recuperación de la salud mental en nuestro país ante situaciones de emergencia. Este es el objetivo que tiene este grupo de trabajo técnico en salud mental. Y ahora les voy a explicar cuáles son las líneas de acción que tiene este grupo. Bueno, en primer lugar, y muy importante, es la vinculación estatal e institucional. Esta es nuestra primera línea de acción. Ya lo decía yo en la presentación anterior. Lo primero que tenemos que hacer es generar esta vinculación y esta coordinación de las acciones. Entonces, es coordinar la vinculación interinstitucional que asegure una respuesta eficaz y específica a las necesidades de salud mental y apoyo psicosocial de la población, porque tenemos que emparejar estas acciones en caso de emergencia con las de desarrollo vigentes. Entonces, tenemos que ver que esto es un continuo, porque las situaciones de pobreza existentes en la población van a agravar la situación de esta población cuando entre una emergencia o desastre. Entonces, tenemos que tener esta vinculación entre las necesidades de la población durante la emergencia y el desastre y las de desarrollo que están vigentes. Después tenemos que dirigir la planeación estratégica de la respuesta ante emergencias en el territorio nacional, asegurando la aplicación de las mejores prácticas, recomendaciones y directrices y herramientas para el sector de la salud mental y la atención psicosocial ante emergencias. Entonces, tenemos precisamente que echar mano de todo aquello que ya hay experiencia previa en otros países o estas recomendaciones que nos hacen a nivel, internacional, para poder recopilar las mejores prácticas y orientar los esfuerzos de vinculación y planificación de acciones en salud mental y atención psicosocial interinstitucionales y estatales para satisfacer las prioridades y necesidades de la población enmarcadas en el respeto de los derechos humanos y la adecuación de estas al ciclo de vida. Entonces, ante esta situación de la vinculación estatal e institucional, nosotros lo primero que hemos generado es que cada uno de los estados y las instituciones que participan dentro de este grupo va a generar un plan estatal e institucional de respuesta ante emergencias y desastres que vamos a ir elaborando en conjunto con la Organización Mundial de la Salud para que cada uno de estos planes de respuesta estén vinculados. Entonces, también lo que hemos realizado como parte de esta línea de acción es, estamos haciendo la adaptación del módulo de trastornos mentales de niños, niñas y adolescentes para que el personal de primer nivel pueda otorgar la atención a esta población que queda muy vulnerable en estos casos, ¿no? Entonces, son diferentes las acciones que hemos estado haciendo de esta vinculación en diferentes niveles para lograr alcanzar a satisfacer estas necesidades, por supuesto, como decía, enmarcadas en los derechos humanos y adecuadas al ciclo de vida. Nuestra siguiente línea de acción que tenemos dentro del grupo de trabajo técnico, que era esto que refería Vero y Carla, es el manejo, reducción y comunicación de riesgos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que gestionar la información para sensibilizar a la población sobre los diferentes escenarios de riesgo en el territorio, así como analizar, evaluar, monitorear y dar seguimiento del mismo.
Los procesos de información y reducción se refieren al periodo en el que se realizan estos preparativos para responder a una emergencia de desastre o una crisis humanitaria. También tenemos que coordinar las acciones enfocadas a disminuir las condiciones de riesgo existentes con el fin de poder mitigar o prevenir los daños y pérdidas existentes en una situación de emergencia. Y aquí lo que nos decía Carla, pues son precisamente investigaciones que son sumamente importantes para observar cómo podemos incidir en que la población esté interesada en informarse. Entonces tenemos que ir generando dentro de esta vinculación y este trabajo coordinado, tenemos que ir generando estas estrategias para poder acercar a la población la información que requiere para protegerse. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de lo que pasó con Otis. Todas las acciones se generaron pues por toda esta respuesta que generó el huracán, por las lluvias y las inundaciones y las afectaciones que hubo de luz y de falta de conexión a internet, etcétera, etcétera. Pero cuando la brigada comunitaria que va a hacer este trabajo para fomentar la recuperación de la población y va a la parte alta de las zonas afectadas, pues ahí fue diferente el riesgo y entonces ellos observaron que lo que tenían que informar era qué hacían ante los vientos, ¿no? A ellos no les afectó el agua, les afectaron los vientos y cómo pues las casas en esa zona eran con estos techos de lámina y entonces el techo de lámina ante esa situación de los vientos tan fuertes, pues son un enorme riesgo porque producían muchas heridas y daños a las personas cuando volaban, ¿no? Entonces, es un enorme riesgo que ahorita tenemos que resolver cómo se puede fomentar otro tipo de vivienda, porque ante los fuertes vientos que experimentaron, pues se dan cuenta que esto es un factor de riesgo para tener situaciones de accidentes o de problemas de salud, ¿no? Entonces, tenemos que ver estas condiciones, cómo podemos informar, y ellos no tenían ningún conocimiento de cómo podían actuar ante esta situación. Era la primera vez que habían presentado esta situación tan fuerte y no sabían qué hacer. Y entonces la brigada se dedicó a hacer una investigación, a recopilar información, a generar material que ahorita ustedes lo ven en pantalla para ver cómo podemos informar a esta población que está tan aislada en cómo se puede organizar a nivel comunitario para mejorar la construcción de estas viviendas y que no tengan este factor de riesgo como es el techo de lámina, ¿no? Dirigir las acciones interinstitucionales e intersectoriales en territorio a fin de reducir las amenazas, la exposición y la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales expuestos durante la emergencia, que es esto que les compartía a partir del huracán Otis, ¿no? Ahora, la tercera línea de acción es la gestión de casos. Es decir, establecer los lineamientos y procedimientos basados en las mejores prácticas para la identificación, manejo y seguimiento de casos que requieran atención en salud mental y apoyo psicosocial en situaciones de emergencia, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver cómo vamos a identificar cuando estemos haciendo nuestras prácticas de voluntariado en estos espacios, cómo podemos hacer esta gestión de casos. Coordinar las acciones para la gestión de casos, abordando las necesidades de salud mental y apoyo psicosocial en los 4 niveles, que era esto que yo les mencionaba en la sesión anterior, ¿no? Tenemos que ver los servicios básicos, ¿no? Cómo vamos a atender las necesidades básicas de la población que está en esta situación y de seguridad, el apoyo comunitario, los servicios enfocados no especializados y los servicios especializados. Entonces, tenemos que ver que toda nuestra atención en salud mental tiene que ir inserta en todos estos niveles de atención, ¿no? Recuerden que lo primero es siempre otorgar primer apoyo psicológico. Entonces, todo el personal de primera respuesta que está a nivel de servicio básico de seguridad y apoyo comunitario, y servicios enfocados no especializados, ya tenemos que ver que tiene que ser este primer apoyo psicológico.
Ya en los servicios enfocados no especializados ya tenemos que tener una atención en crisis, ¿sí? Y ya en los servicios especializados ya nos vamos a la atención del trastorno por estrés postraumático. Entonces tenemos que ver cómo se van a ir gestionando estos casos a lo largo de todos estos 4 niveles de servicios que vamos a ofertar. Y a través del diagnóstico que les mencionaba yo anteriormente, pues tenemos que ir localizando en el territorio con qué contamos para ver cómo vamos a derivar a las personas. Y también vigilar el cumplimiento de los principios básicos de la gestión de casos, así como dar seguimiento y fortalecer la recopilación de datos e información de las necesidades y prioridades de atención en las situaciones de emergencia. Acuérdense que nosotros siempre tenemos que estar generando esta información porque nos va a servir para la preparación de la siguiente situación de emergencia. Entonces, yo tengo que tener listas y tenemos que ir formulando estas hojas de registro para que de alguna manera tengamos muy claro todo lo que se necesitó, cuáles fueron los casos que necesitaron mayor atención, cuál es la situación de la población, para que nosotros, terminando el periodo de recuperación, podamos ir estableciendo estas medidas nuevamente de preparación para la siguiente situación de emergencia y desastre. Entonces, es bien importante la recopilación de esos datos y es uno de los puntos para nosotros muy claros a seguir dentro del grupo de trabajo técnico, ¿no? Es decir, tenemos que saber muy bien qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo hará y dónde lo hará, ¿no? Y nosotros tenemos que identificar en el territorio todas estas características en el momento en el que estamos atendiendo esta emergencia y este desastre. Nuestra siguiente línea de acción, ¿no? Es dar continuidad a los servicios de atención en salud mental. Es decir, en el momento en el que llegamos a territorio, tenemos que ver que estos servicios de salud y de salud mental continúen dando este servicio. Entonces, hay que coordinar el análisis de los procesos que componen la vinculación interinstitucional e intersectorial para identificar los procesos críticos en la atención a la salud mental, ¿no? Hay que identificar los recursos necesarios, materiales, humanos, tecnológicos, para no interrumpir los procesos críticos de atención en salud mental durante una emergencia. Y hay que dirigir el desarrollo de estrategias para dar continuidad a los procesos críticos de atención en salud mental, así como fomentar una cultura de prevención en las emergencias. Les quiero platicar que, por ejemplo, para atacar esta línea de acción, lo que nosotros hemos hecho desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones ha sido generar el Plan Sectorial de Salud Mental. Este plan sectorial se publicó, me parece que hace unos 6 meses, y es importante que ustedes lo conozcan, porque este plan sectorial habla de que nos unificamos los principales institutos que otorgamos salud, que es el IMSS Bienestar, el ISSSTE y la Secretaría de Salud, ¿no? Nos hemos vinculado en este esfuerzo, tratando también obviamente de sumar a Sedena, a la CEMAR, a Pemex, para que de alguna manera podamos fortalecer y dar continuidad a estos servicios de salud mental cuando estamos en territorio. Lo logramos en el huracán Otis durante esta atención. Estuvimos todo el tiempo trabajando de manera vinculada para ver cuáles eran las unidades que estaban dando atención que podíamos de alguna manera usar para dar atención en los casos de salud mental. Por ejemplo, también un gran aliado para nosotros son los centros de integración juvenil, en donde vimos cuáles eran los centros de integración, cuáles eran los centros comunitarios de salud mental y adicciones, cuáles eran los hospitales. La CEMAR también puso al servicio de la salud mental sus hospitales, y entonces teníamos estos casos de referencia para ubicar cuál era el más cercano a la persona que estaba solicitando la atención, y se iban dando las derivaciones. Obviamente tuvimos que esperar porque algunas de estas unidades
sufrieron afectaciones, las personas que atienden las unidades también habían sido afectadas, sus familias y ellos mismos, sus casas por este evento, y entonces primero estuvimos en apoyo a la recuperación de estas personas y posteriormente ver cómo íbamos a ligar el servicio para que hubiera continuidad en la atención a la salud mental, no solo de las personas que habían sido afectadas por el huracán, sino aquellas personas que ya estaban cursando por un trastorno mental y necesitaban seguir acudiendo a atención, ¿no? Porque esto podía agravarse precisamente porque acababan de sufrir el impacto del huracán Otis. La quinta línea de acción es la gestión y el seguimiento de los recursos, tanto humanos como financieros, ¿no? Entonces es coordinar el seguimiento, evaluación, así como los controles permanentes para vigilar la eficacia, calidad e impacto de las acciones que se implementan en territorio. Entonces aquí tenemos que hacer un despliegue de estos indicadores, de estos objetivos, de estas metas y de estas acciones que se van a poner en práctica en el territorio y ver cuál va a ser el sistema de información para recopilar esta información y para poder procesarla de manera que nos dé un resultado confiable para hacer estos procesos de mejora. También hay que coordinar las acciones de capacitación, desarrollo de competencias, evaluación y el seguimiento de los primeros respondientes, otorgándoles las herramientas necesarias para realizar las acciones hacia la población, así como fomentar el autocuidado y el bienestar de sí mismos. Entonces, este también es uno de los enormes retos que tenemos en el país, es que hay una gran cantidad de personas que están muy capacitadas en la protección civil, ¿no? Pero la inserción del tema de salud mental dentro de estas acciones es ahora el siguiente paso, ¿no? Que todas las acciones que implementan en territorio esté permeada de derechos humanos y de la atención en salud mental. Entonces, ahorita un gran reto que tenemos dentro de la Comisión Nacional es precisamente la elaboración de diversas estrategias para poder capacitar a la mayor cantidad de población que está en respuesta ante emergencias y desastres. Y el reto fundamental, yo creo, en esta cuestión de la capacitación es más bien el desarrollo de competencias, porque yo les comentaba, la salud mental tiene que ver con esta sensibilidad que vamos desarrollando ante lo humano, pero al ser humano pues también nos afecta. Entonces, más bien es este desarrollo de estas competencias para tener la capacidad de dar la información adecuada, de la manera más adecuada, de tener esta capacidad de escucha, de tener esta visión de trabajo comunitario, de que no soy yo quien llega y va a decir lo que se tiene que hacer, sino que es este trabajo en comunidad, el formar comunidad, lo decía, me encantó que lo dijera Vero y Carla, ¿no? El ser humano es un ser social, entonces lo que más necesitamos ante una situación de emergencia y desastre es saber que cuento con alguien, ¿no? Que cuento con alguien que va a estar colaborando conmigo, no es cargar al otro, no es resolverle la situación, es hacer un trabajo de cohesión comunitaria en el territorio para que la misma comunidad vaya viendo sus fortalezas. Es este reflejo que le podemos dar, decir, a ver, vamos a analizar no qué es lo que no tienes y no qué es lo que no puedes hacer, sino qué es lo que sí tienes y qué es lo que sí puedes hacer. Y eso se va desarrollando, ¿no? En estas competencias, que es uno de los temas en los que nosotros tenemos especial interés en desarrollar en el personal de primera respuesta. Y también apoyar a los miembros de los grupos de trabajo técnico estatal, porque el tema es, va a haber un grupo de trabajo técnico a nivel federal, pero cada uno de los estados va a tener su grupo de trabajo técnico estatal, con la vinculación a nivel estatal de estas instituciones. Por eso la importancia del Plan Sectorial de Salud Mental, porque tenemos que bajar esto a los estados y tenemos que bajar esto a las jurisdicciones y tenemos que bajar esto a los municipios para que este trabajo esté a todos los niveles y llegue a todos los rincones del país.
les voy a platicar un poco cómo está estructurado, ¿no? Este grupo de trabajo técnico, cómo estamos trabajando de manera vinculada, ¿no? Y tenemos aquí a la Secretaría de Salud como cabeza de sector y como integrante del Sistema Nacional de Protección Civil, que integra y coordina a las diversas instituciones y organizaciones del sector y aquellas cuyas acciones tienen injerencia en la salud de la población durante un desastre, interviniendo de manera vertical en los programas de prevención, auxilio y recuperación, ¿no? Y entonces tenemos vinculación con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Siempre contando, obviamente, con la participación, y no podemos dejarlos ir, siempre tenemos que estar vinculados con el ISSSTE, con el IMSS, con el IMSS Bienestar, con Pemex, con Sedena, con CEMAR, con DIF, con la Cruz Roja, ¿no? Y es importante siempre tener esta coordinación a nivel federal y a nivel estatal. Y como bien les decía en la presentación anterior, nosotros tenemos que estar constantemente viendo estas tres áreas grandes. En la presentación anterior se los puse como esta parte de preparación, que es la prevención, ¿no? Esta primera respuesta mínima, que aquí lo pongo como auxilio, pero es esta primera respuesta mínima, y después la respuesta integral, que es la parte de la recuperación. Entonces, nosotros tenemos que incidir y estar constantemente trabajando en la formación de estas respuestas en estos tres niveles. Ese es el reto. El grupo de trabajo técnico no puede estar participando únicamente de manera reactiva ante la emergencia. No, tenemos que hacer una preparación constante y una evaluación y un nuevo planteamiento de estas estrategias de manera constante para que estemos listos a responder y cada vez demos una respuesta más efectiva en las emergencias y desastres en el tema de la atención de la salud mental. Entonces, la coordinación de estos intersectorial e intrasectorial, la identificación de las unidades de atención de los diferentes sectores del gobierno y de las diferentes instituciones de salud es primordial para dar esta continuidad. Si nosotros pensamos seguir trabajando de manera aislada y cada quien con su personal y cada quien con sus unidades y cada quien con sus recursos, no lo vamos a lograr. Tenemos que hacer este trabajo coordinado en donde lo importante siempre sea la población mexicana. Siempre. Antes que cualquier cosa es ayudarles a recuperar el bienestar de la población mexicana. Y para eso tenemos que tejernos como una enorme red que pueda precisamente cachar cuando esta población tiene esta situación de emergencia o desastre. Si me escuchas, Javier, ya ahorita el equipo te va a poner para que puedas presentar. Igual, muchísimas gracias por todo. Les saludo. Precisamente estoy aquí en el puerto de Acapulco, en el edificio inteligente de la Secretaría de Salud, el lugar donde se gestionó prácticamente toda la activación de la emergencia en salud mental por el huracán Otis. Les comento, estamos casi ya a un año de esta historia y estamos cerrando la intervención hoy, los 5 meses de la Brigada de Intervención Psicosocial, que tenía como fin, de manera puntual, recuperar más que la intervención inicial. Toda esa la hicimos nosotros desde la Secretaría de Salud durante los primeros meses. A partir del mes de febrero, empezar a trabajar en la activación por el huracán Otis. El huracán, un día simplemente, el 25 de octubre, en la madrugada, un huracán del cual no se tenía conocimiento ni antecedentes, tocó tierra en Acapulco y bueno, generó daños que afectaron a 2 municipios de manera particular. Afectaron a más municipios a lo largo de todo este proceso, sin embargo, de manera particular, el puerto de Acapulco es un lugar muy grande, o sea, es muchísimo más de lo que normalmente tenemos como contemplado, y Coyuca de Benítez. En este proceso, más o menos se lograron abarcar
más de 85 municipios en una gran cantidad de hectáreas que nos permitieron trabajar en un proceso coordinado a través de la solicitud directa de vigilancia epidemiológica y de la Secretaría de Salud. En este proceso nosotros empezamos a trabajar para poder brindar una atención inicial y en el proceso de atención inicial gran parte del trabajo lo hicimos directamente desde nivel federal. Nos desplazamos directamente al espacio en el cual actualmente, desde donde estoy actualmente, y a partir de ahí empezamos a trabajar 827 profesionales de la salud en comunicación con 5 hospitales para brindar atención médica, actividades de saneamiento, identificación de albergues, y desarrollamos 2 cosas que para nosotros fue muy importante. La primera, el desarrollo de una estrategia para hacer brigadas de salud mental que recorrieran diariamente los albergues instalados y un punto especial que se hizo en el espacio donde se montó el campamento de respuesta para la salud mental del equipo que se encontraba en la respuesta a las emergencias. También a través de esto pusimos a disposición la línea de la vida y empezamos a trabajar a través de brigadas de nivel federal en la cual el personal de psiquiatría se desplazó también de la Ciudad de México para sumarse a esta emergencia. La siguiente, por favor. Y pues bueno, a partir de ahí, muchos actores sociales nos congregamos en este espacio. Si bien esto no es exclusivamente un terreno que fue exclusivo del gobierno, creo que podemos convivir muy bien, gobierno y sociedad civil, y el huracán Otis nos enseñó esto. De manera particular trabajé con la Organización Panamericana para la Salud, Médicos Sin Fronteras, UNICEF, con los fondos para las Naciones Unidas, la Cruz Roja, Save the Children, juntos con niños y niñas, World Central Kitchen. Empezamos a trabajar con CENAPRED, con las brigadas de apoyo psicosocial por la Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones, para poder instruir todos estos procesos y, pues bueno, sumarnos en la respuesta. La siguiente, por favor. Pues bueno, una vez lograda esta primera fase de la participación, al inicio del año, al inicio del 2024, se decide que la intervención federal ya no va a continuar y empezamos a trabajar en un proceso para poder vincular un espacio para la recuperación en esta fase a través de una brigada en la cual sumamos esfuerzos con la Organización Panamericana para la Salud, el Estado de Guerrero y nosotros para constituir una brigada que pudiera desarrollar capacitaciones en privado psicológico, intervenciones psicosociales, atención en salud mental para las poblaciones vulnerables y educación en salud mental. La siguiente, por favor. Hoy estamos cumpliendo 5 meses de esto y a través de esto se desarrollaron materiales, pero sobre todo se desarrolló una gran intervención humana, no humanitaria, humana, en salud mental. A través de la comunicación directa con las personas, la identificación de algunos de estos riesgos, la construcción de materiales que le permitieran a las personas desarrollar, ya bien mencionábamos, ¿no? A veces una mochila de emergencias tenía que ser una mochilota de emergencias porque pues estamos hablando de que estas intervenciones duraron meses, ¿no? Sin embargo, es un buen punto en el momento de la partida, pero a partir de ahí tenemos que desarrollar estrategias sostenibles y sustentables para que nosotros podamos asegurar que la sociedad persista segura una vez que esta situación parezca que ya está en la calma, ¿no? Un plan familiar, un plan vecinal, localizar, desarrollar mapas. Esto nos permitió establecer algunas de estas acciones. Nosotros prácticamente tuvimos que, en el proceso, centrar nuestras acciones a la localidad de Renacimiento y empezar a hacer brigadas únicamente para identificar algunas otras situaciones de riesgo, porque Acapulco es muy grande y esto necesitaríamos muchísimas más brigadas. Sin embargo, a través de esto nosotros pudimos sumar muchas experiencias que terminaron en el desarrollo de materiales que podemos igualmente compartir con quien quiera de ustedes para que lo puedan instrumentar dentro de este proceso. La siguiente, por favor. En este punto, me parecería muy importante únicamente dar el reconocimiento, y este reconocimiento de manera muy puntual es la razón por la que estoy aquí, dar este reconocimiento a las 5 personas que compusieron la brigada, al Estado de Guerrero, a las personas titulares del Departamento de Salud Mental del Estado de Guerrero y al psicólogo Juan Carlos Velasco, que han sido parte necesaria de todo este proceso, a la Organización Panamericana de la Salud que nos movimos cositas ahí, acomodamos circunstancias y encontramos un fondo
que nos permitió dar 5 meses de financiamiento a esta brigada, porque al final del día nuestro trabajo es por la gente y para devolverle a la gente la seguridad que probablemente la naturaleza un día nos la va a quitar. Es necesario que nosotros seamos lo suficientemente, pues no voy a decir humildes porque es una palabra que me cuesta, como que se puede interpretar de maneras distintas, pero tenemos que ser conscientes de que la naturaleza puede un día, y no hablo de la naturaleza únicamente en el terreno de los desastres, sino también los movimientos sociales, los cambios políticos, las tomas de decisiones, las circunstancias, nos pueden someter a circunstancias, a condiciones que pongan en riesgo nuestra estabilidad. Y ante la aparición de nuestra inestabilidad pueden ocurrir condiciones sociales que obliguen a la sociedad a hacer acciones que parecieran acciones incluso difíciles de entender, ¿no? Como ir a una tienda y tomar cosas, o incluso tomar decisiones que pudieran violentar a la sociedad. Y en el camino no nos damos la oportunidad de tener, como esta brigada nos enseñó, un botiquín emocional en el cual antes de empezar a actuar tengamos un par de estrategias para recuperar el equilibrio de nuestras emociones y empezar a trabajar viviendo las cosas de una manera distinta. Si hubiéramos tenido comités vecinales, si hubiéramos tenido comités de emergencias, es muy probable que muchos de los actos que ocurrieron posterior a este evento no se hubieran desarrollado. Y eso es lo que esperamos, ¿no? Que las acciones que surjan posterior a estas intervenciones le permitan a nuestra sociedad tener una mejor comunicación y sobre todo un mejor desenlace ante estas circunstancias inevitables, porque sabemos que los desastres en un mundo como en el que estamos viviendo, con los cambios climáticos con los que estamos viviendo y con las movilizaciones sociales con las cuales nos estamos enfrentando, van a seguir. Y es importante que estemos preparados. Pues muchas gracias y esperamos que esta experiencia de la construcción de la Brigada de Atención Psicosocial y Salud Mental se convierta también en el principio de una respuesta nacional, porque si bien ahorita lo decía Blanca, tenemos el respaldo y el apoyo, no es una situación sencilla. Esperamos que en el futuro hablar de comités de emergencias en salud mental sea una situación natural. Hablar de salud mental desde la activación de las emergencias sea una situación natural y pensar que a veces lo que más nos deja lesiones en el resto, por el resto de nuestras vidas, es la salud mental. Y si nosotros no empezamos a cuidar la salud mental desde el momento en que ocurre esta circunstancia, probablemente nosotros estemos dando por sentado y estemos dejando de pelear por la naturaleza humana de las personas. Y esto es lo que tendría que sostenernos si nos dedicamos propiamente a este espacio. Muchísimas gracias y este es un espacio que compartimos con ustedes, ¿no? Y esperamos que seamos de cualquier institución, seamos de cualquier parte de las instituciones, incluso del gobierno, podamos sumar más a este proyecto.